Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Los estados en general tienen improntas que obedecen en todo su ejecutar administrativo, diario, de gestión, de las consecuencias propias del poder. Cuando digo esto del poder, señalo que los distintos gobiernos que obedecen a distintas, a su vez, posiciones políticas, que tienen equipos de personas vinculadas a la alta gerencia pública o a la alta dirección pública, o a personas de confianza del propio presidente en los cargos de ministros, subsecretarios, intendentes, seremis, etcétera, obedecen a circunstancias políticas donde los estados se encaminan a su progreso. El punto está en saber cómo ejercitamos el poder y qué nos aspira, o también qué nos inspira en el tema del ejercicio del poder. Cuando una coalición gobernante como la actual no tiene mayorías en el Congreso, es difícil poder gobernar y poder llevarle a la ciudadanía una mirada de lo que el gobierno de turno ve como opción de desarrollo, de bien común para su propio pueblo. Y el Estado, en general, reacciona de una manera en que se han dado las condiciones, el marco jurídico, los marcos legales, los marcos administrativos, los marcos legislativos, para poder avanzar a ese bien común. Pero la pregunta que debemos hacernos nosotros, los ciudadanos, distinguidos auditores y televidentes, es saber cuánto de bien común hay en las políticas del gobierno y de la oposición, y de cómo esto no se transforma en una guerra por el poder. Solo por el poder, y más allá de entender si acaso ese poder va a ser bien administrado para poder propender a mejores condiciones de seguridad, de crecimiento y de armonía en los países. En Chile, obviamente, tenemos un problema. Y el problema es que el gobierno, el Ejecutivo, no tiene mayorías en el Congreso. Y eso significa que en el Congreso, donde se radican o donde se ratifican o donde se mejoran las leyes, los proyectos de leyes, pone condiciones para la acción del gobierno. Porque, claro, en el Congreso la oposición tiene mayoría. Entonces nos preguntamos, distinguidos auditores y televidentes, ¿cuánto de esto, cuánto del poder por el poder, de la cosa chica, de la cosa mezquina, de la cosa menor, hay en pie en esto para hacer que el gobierno no tenga éxito en la manera como él expone sus políticas públicas? ¿Y cuánto tenemos que ver nosotros, los ciudadanos, por entender que lo que está haciendo la oposición o las oposiciones en Chile tienen que ver más con un gallito, con un juego de piernas, para saber si acaso negándole la sal y el agua al gobierno, o deteniéndole sus proyectos, o chantajeándolos, va a obtener lo que el país necesita? Entonces, claramente, el poder por el poder es un tema que nosotros, los ciudadanos, tenemos que estar muy atentos a ver y establecer criterios de generalidades para poder finalmente saber si acaso las oposiciones en Chile o el gobierno son capaces de llegar a acuerdos en función de lo que necesita el país, más allá de los acentos políticos que queramos darle a una u otra cosa. Entonces, a poner atención a las conductas que nos muestran los parlamentarios y el gobierno para saber si acaso vale la pena seguir votando por ellos o si finalmente está el interés del poder por el poder más que el bien común de la nación. Un tema muy interesante que obviamente le invitamos a seguir con atención a usted, distinguido auditor y televidente, porque así se forma una opinión necesaria
para que seamos a su vez mejores ciudadanos. ¿Y usted? ¿Qué opina? Muchas gracias.